Complutense de Madrid, donde se doctoró con sobresaliente cum laude en 1999. Ha ejercido la docencia en la Complutense de Madrid, en el Boston College y otros centros universitarios. Ha sido archivero documentalista en el archivo del Congreso de los Diputados para ordenación, descripción, catalogación y tratamiento informático en base de datos del Fondo Archivístico de 1808 a 1966. Ahí trabajó durante 2009 a 2014. Ha aportado ponencias en congresos y seminarios, ha impartido diversas conferencias, pero quizá lo que más le interese, me parece a mí, es la investigación. El fruto de sus investigaciones desde fuentes primarias está recogido en numerosas publicaciones, tanto en libros y revistas como en internet. Así que cuando quieras, Marta. Buenas tardes, y yo estoy muy contenta de estar aquí por varias razones. Primero, porque he tenido la oportunidad de conocer Sevilla, que no la conocía, y me parece preciosa, ¿no? Siempre hay una primera vez, ¿no? Y ¿por qué no decirlo? Porque se ha contado conmigo para hablar del trienio y de Rafael del Riego, ¿eh? Y digo que se ha contado conmigo porque, como yo estoy fuera de la academia con mayúsculas, muchos enemigos tengo, mucho se me plagia, pero poco se me llama. Así que gracias, Miguel, por invitarme, y además hay otra alegría, y es una simpática coincidencia, y es que hoy es 11 de febrero. Y yo no sé si aquí en esta sala ahora mismo hay PDI, actualmente profesor docente de universidad, en activo o ya no en activo, pero me gustaría dedicar solo 2 minutos, gracias a que hoy es el 11 de febrero, a decir una serie de cosas. Van a ser 2 minutos. Hoy es 11 de febrero y es el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Y hoy lleva todo el día el Ministerio de Ciencia, con su ministro Astroduque a la cabeza, con el mensaje de que hay que fomentar las vocaciones científicas. Y desde la universidad y desde el CSIC se alienta a eso. Somos muchos los científicos, las científicas e investigadores que llevamos mucho tiempo alertando sobre esa irresponsabilidad. Si fomentar las vocaciones científicas significa introducir derechos humanos y derechos laborales en la ciencia y en la investigación, bienvenido será. Pero si alertar vocaciones científicas desde niñas sirve para involucrar a la gente en una carrera académica que no te lleva absolutamente a nada, y ahora mismo hay, como se decía el otro día, más científicos contratados en Telepizza y en una plataforma de teleoperadores que en toda la universidad española y que en todo el CSIC. Seguir alentando vocaciones científicas y, señores del PDI, seguir apoyando que se sigan leyendo tesis doctorales en España es una enorme irresponsabilidad. Hay una página web, la página web del Ministerio de Educación, que hace una estadística que es muy interesante sobre las tesis doctorales en España. En 2018 se leyeron en España 8.483. En 2017 se leyeron 17.286. En 2016 se leyeron 20.049 tesis doctorales. En 2015 se leyeron 14.694. En total, entre el 2015 y 2018 se han leído en España 60.502 tesis doctorales, que simplemente es la ruina y la falta de derechos laborales para el 99% de esos doctores y de esas doctoras. Ahora mismo en las Naciones Unidas hay un comité que se llama Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que está haciendo un proyecto para acercar la ciencia a la gente.
ha abierto un plazo que se va a cerrar el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, para que todo aquel que quiera pueda contribuir con sus aportaciones, con aportaciones que sirvan para introducir derechos humanos y derechos laborales en la ciencia, en la universidad, para acabar con la endogamia, para acabar con la falta de transparencia científica que nos lleva a casos tan bochornosos como el de López Otín, para acabar con los plagios, y no estoy hablando de los plagios de los alumnos, estoy hablando del plagio de catedráticos y de rectores. Ahora mismo el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, con tantos plagios, ahora mismo está formando parte de un tribunal para otorgar una plaza en Historia del Derecho. Por último, quiero decir que derechos laborales y derechos humanos en la ciencia van unidos. Que hace 2 semanas la Universidad de Santiago de Compostela, a través de su rector, ha dicho que se va a implantar en esa universidad el control horario para el PDI. Es sencillamente un registro de laboral, cuando se entra a la jornada de trabajo y cuando se sale. Y el rector lo ha defendido hablando de transparencia científica. La vocación en la ciencia no es una falsa excelencia para tener investigadores trabajando para hacer el currículum al catedrático. La ciencia es otra cosa. La ciencia no es un heroísmo. Nadie que se dedica a investigar quiere perder su vida ni pasar hambre por investigar. Investigar y dar clase en la universidad es un trabajo como otro cualquiera. Así que, por favor, el PDI que esté aquí, que piense si hay que acabar un poquito con el elitismo y con el clasismo, que un PDI de universidad no es más que un profesor de instituto y que todos somos trabajadores y que la ciencia requiere de derechos humanos, de derechos laborales y de transparencia científica, porque solo así la gente puede tener la ciencia como algo suyo. Conociendo plagios de rectores que todavía siguen dando clases y conociendo casos bochornosos como el de López Otín, así no se acerca la ciencia a la gente. Después de esto, voy a leer una cosa. Ahora mismo estamos viviendo el segundo bicentenario de 1820. El primero fue en 1920. En 1920 hubo una proposición de ley de un diputado, Manuel Hilario Ayuso Iglesias, que era diputado por el distrito de Montilla en Córdoba, y propuso que las Cortes españolas hicieran una concesión de un crédito de 50.000 pesetas para conmemorar el levantamiento de Riego en Cabezas de San Juan el 1 de enero de 1820. Y dice el diputado: me dirijo a la presidencia del Consejo de Gobiernos con la esperanza que tenemos todos los verdaderos liberales, y en este común denominador hemos de incluir también a las derechas parlamentarias, de que se celebrará aquella memorable fecha, el 1 de enero de 1820, en que un puñado de valientes españoles, haciendo un pronunciamiento de verdad, exponiendo no solamente su carrera y su libertad, sino su vida, pidieron que se restableciera la Constitución de 1812. Triste fue el fracaso de aquel movimiento, pero no por eso menos glorioso. Y las Cortes españolas han hecho muy bien, para memoria, ejemplo y estímulo de todos, en poner dentro de la Cámara, dentro del Congreso de los Diputados en Madrid, los nombres de aquellos héroes que sacrificaron su carrera, después su vida, merced a la criminal y abyecta persecución de que fueron objeto por parte de Fernando VII, un rey abominable.
Y por esto, sencillamente, lo que pedimos los diputados firmantes de esta proposición al Congreso Español es que, dándose perfecta cuenta de lo que fue y de lo que significó aquella sublevación gloriosa, de que al fin y al cabo las Cortes españolas de aquella sublevación gloriosa proceden, y de que gracias a aquel esfuerzo generoso tenemos régimen parlamentario en España, haciendo honor a su significación y a su representación, el Congreso Español acuerde que se conmemore esta fecha como un homenaje a ellos y se establezca el 1 de enero de cada año como fiesta nacional. Hablar del trienio liberal para mí es muy importante porque llevo desde 1995 investigando sobre el trienio liberal. Como tengo la fortuna de no ganarme la vida con ello, puedo investigar con la tranquilidad, con el reposo, con el sosiego con el que se ha de investigar, porque no tengo la espada de Damocles de publica o pereces y la necesidad de estar continuamente publicando en revistas de índice de impacto. Entonces, si hay algo que publicar, se publica. Si uno no tiene nada nuevo que decir, no tiene nada nuevo que decir. Ahora, seguir haciendo historia del trienio liberal y convertir este bicentenario del trienio liberal en una emulación de lo que fue el bicentenario de las Cortes de Cádiz, de la Constitución del 12 y de la Guerra de la Independencia, donde una vez más se volvió otra vez a contar lo mismo, me parece que sería una pérdida de tiempo. Lo que ocurrió en el trienio liberal, bueno, lo que ocurrió, entre comillas, lo que pensamos, que creemos que ocurrió más o menos, no hace falta que yo lo cuente aquí ahora, porque está en cualquier manual universitario, por mediocre que sea. Ahí están los libros de Alberto Gil Novales, que fue un precursor de los estudios del trienio liberal y de Riego, y ahí está pues la obra también de Josep Fontana, que aunque no se dedicó especialmente al trienio de Riego, sí que se ocupó de él en muchos de sus libros y muchos de sus estudios del siglo XIX. Entonces, yo lo que quiero hacer hoy aquí es llamar la atención acerca de esos asuntos del trienio liberal de los cuales aún no se sabe nada. Y no se sabe nada porque no ha habido nadie antes que se haya dedicado a eso en profundidad. Y como tenemos esta premura en publicar, estamos acostumbrados a cogernos el libro de Gil Novales, acostumbrados a coger el libro del historiador de turno, hacer una especie de refrito y presentar una vez más, one more time, la misma chose. Y así no se avanza. Se avanza yendo a los archivos. Uno va a los archivos todos los días. Está uno todos los días yendo al archivo. Habrá días que no encuentres nada. Sigue yendo al archivo. Habrá días que encuentres solo una cosa. Sigue yendo al archivo. Como un puzzle, anotando como un puzzle. Y al final, entre todos, podremos seguir avanzando. Entonces voy a hablar de las cosas de las que todavía no se sabe nada y solo están apuntadas y están esperando que todos nos pongamos un poquito de acuerdo en hacer grupos interdisciplinares, en contar con los archiveros. El archivero no es el que hace la investigación al investigador que va al archivo. El archivero es alguien que te orienta en la búsqueda del documento. La investigación no es del archivero, el investigador es del investigador. Eso es también otra cosa que los que vamos al archivo todos los días vemos que parece que cuesta mucho que entre en determinadas cabezas. Pero hay que insistir, es una tarea pedagógica.
hablar del trienio liberal es fundamentalmente hablar de riego. Esto está bien. Yo me siento a gusto hablando de riego cada vez que hablo del trienio liberal. No. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que el trienio liberal es riego. Y el trienio liberal es mucho más que riego. El trienio liberal es lo que luego hemos visto más adelante que se ha repetido y que está ocurriendo ahora, en nuestros días. El trienio liberal puso de manifiesto algo muy importante. Entre el pueblo revolucionario y los que se dicen sus dirigentes se interpondrá siempre, intencionadamente, un equívoco. A cada revolución aplaudida por la élite sucederá el desengaño popular y, en consecuencia, aunque siempre se repiten los pasos anteriores, el desengaño y la amargura llevarán a la adopción de nuevas posiciones, al surgimiento de nuevos partidos. Esto implica también una gran contradicción. En el siglo XIX, el progreso político español viene determinado por una inmensa sensación de fracaso. Cada momento revolucionario se presenta como definitivo. Las palabras son generosas y la alegría desborda. Poco después viene el primer tropiezo, y con el primer tropiezo el desengaño, el temor y el miedo, que siempre es conservador, y por lo tanto otra vez viene la reacción y otra vez volvemos atrás. Riego tiene un problema, y es que es el héroe, el mito del liberalismo. Es un mito, y hay una trinidad: Riego, Torrijos y Mariana Pineda. La ejecución de Torrijos y Mariana Pineda vino años más tarde, y la ejecución de Riego vino en noviembre de 1823, y a partir de ahí se produce una mitificación, si tal palabra tan fea existe, en la que han intervenido sus detractores, los de aquel momento, los absolutistas, los serviles. Ahora veremos cómo se le quiso destrozar en la memoria. Lo acababan de ejecutar, y al día siguiente un periódico terrorífico del que voy a hablar ahora, El Restaurador, todo lo que dijo. Porque Riego ya era un mito, y hemos matado a Riego, lo hemos ejecutado, ya no existe, ya no está, materialmente no está, pero sí está su memoria. Y ese es el peligro, la memoria que Riego deja en los que le han conocido y que quieran emular, o que el mensaje de Riego, o lo que Riego, más que su mensaje, porque Riego era muy obediente, lo que Riego significaba, eso también tiene que morir. Por lo tanto, para que muera eso, no es suficiente con que ejecutemos y matemos a Riego. Hay además que denigrarlo, y hay que presentarlo como un traidor, y se le presentará como un traidor. Se inventarán una retractación de Riego falsa y se publicará en la Gaceta, y la gente la dará por cierta. También han colaborado en la mitificación de Riego sus partidarios, o lo que deberían ser sus partidarios. En el trienio liberal nadie quería la república, y esto es muy importante. Cuando uno lee los textos de la época, ser republicano era lo peor. Se insultaba a alguien llamándole republicano. Republicano era lo mismo que jacobino.
republicano y jacobino era lo mismo que plebe. Republicano, jacobinismo y plebe era lo mismo que demócrata. Era lo mismo que anarquista. Todos esos calificativos se utilizaban no solo por parte de los absolutistas y de los serviles, sino también por parte de los liberales. ¿Por qué? Porque el ser demócrata, el ser jacobino, el ser revolucionario, eso es algo, y el ser republicano, eso es algo que se asocia con la Revolución Francesa, con 1789, con una revolución sangrienta, donde el populacho, como se decía en la época, donde el populacho está tomando el poder, o pretende tomar el poder. Entonces aquí no somos absolutistas, somos liberales, pero somos gente de orden. Somos gente de orden, defendemos el orden y la propiedad. En este punto, en el trienio ocurre algo muy importante, que es la división entre los liberales. El liberalismo moderado y el liberalismo exaltado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué surge esta excisión y este problema? Que hay algunos que lo han puesto al mismo nivel que la división que hubo en la masonería, de la cual surgen algunas sociedades secretas, como fue, por ejemplo, la sociedad secreta de los comuneros, pero surgen muchas más sociedades secretas, ¿no? El tema de la masonería en el trienio liberal, yo pido perdón si a alguien le interesa mucho el tema de la masonería o cree que es algo muy importante. El tema de la masonería no tiene la menor importancia. Yo recuerdo ahora, y lo recuerdo con rubor y con bochorno, cuando estaba yo haciendo la tesis doctoral en 1996-97, cuántas horas perdidas de mi vida, Dios mío, cuántas horas perdidas de mi vida recomponiendo los reglamentos de la masonería, recomponiendo los reglamentos de los comuneros, de las sociedades secretas, mirando a ver si los masones liberales moderados daban con el mandil una vuelta a la sala así, y luego llegaron los liberales exaltados y daban la vuelta para otro lado, cómo se ponía el mandil, Riego era masón o no era masón. Todo eso no nos ayuda para comprender lo que ocurrió. Lo que nos ayuda es saber cómo la gente, como no tenía libertad, no había libertad para hablar, no había libertad para expresarse, pues el tema de la masonería pues, es una especie pues, como de club, ¿no? Donde yo me voy a meter aquí, es algo cerrado, lo lleno de misterio, y ahí conspiro, hago cosas que abiertamente y a la luz pública no puedo hacer. No puedo hacer porque no hay libertad. Paseando por aquí por Sevilla he visto una placa muy bonita que le he fotografiado a Blanco Guay, que se exilia a Londres, que publica el Español. Leer ese periódico, El Español, que está digitalizado, es maravilloso, y una de las cosas que más me divirtieron cuando lo estaba leyendo son las cartas que escriben los que están exiliados allí, y el periódico las publica. Y todos los liberales españoles que se exilian a Londres dicen lo mismo. ¡Qué barbaridad! Cuando uno pasea por Londres, en las puertas de las casas, la gente tiene un letrero con su nombre. Todo el mundo sabe quién vive, en qué lugar. Eso en España sería imposible. ¿Cómo voy a vivir yo tranquila, sabiendo que todo el mundo sabe dónde vivo? Cuando se produce la división en el seno de los liberales, se produce porque los liberales moderados son absolutistas muchas veces. Los liberales moderados quieren un cambio muy sosegado, muy tranquilo, y hay veces que la Constitución del 12, que Riego vuelve a promulgar en enero de 1820, es demasiado demócrata.
quizá a veces, y la Constitución del 12 no era la Constitución de 1791 francesa, ni mucho menos. Pero había miedo y no hay que romper con el pasado de manera tan drástica. La Revolución del Riego, Fernando VII ha aceptado la Constitución en marzo, pero la revolución hay que controlarla. Y el trienio liberal nace ya con la condena a muerte. Porque entre marzo de 1820 y julio de 1820 se nombra una Junta Provisional de Gobierno. Esa Junta Provisional de Gobierno es la que va a hacer toda la estructura inicial del trienio liberal. Esa Junta Provisional de Gobierno está integrada por absolutistas. Porque, bueno, la realidad obliga, hay que ponerse el maquillaje y el disfraz de constitucionalista. Pues habrá que hacerlo, ¿no? Sin ningún pudor. Yo hasta ayer era procurador de las Cortes franquistas y al día siguiente, pues soy un demócrata. Pues a mí fue lo mismo, ¿eh? Yo hasta ayer soy absolutista y ahora, como el rey ha decidido acatar la Constitución, pues yo soy constitucionalista. Pero hay que controlar la revolución, que la revolución no se desmane. Esta Junta Provisional de Gobierno va a hacer tres cosas fundamentales que marcan ya desde el inicio el final trágico del trienio liberal. Una, nombrar al primer gobierno del trienio liberal. Un gobierno provisional que se le llamó el gobierno de los presidiarios, porque eran los liberales que habían estado encarcelados por Fernando VII durante el sexenio absolutista o habían huido al exterior. Va a ser la que va a preparar las elecciones a Cortes, la que va a coordinar todos los procesos electorales y va a ser la que nombre a las autoridades locales y municipales. Entonces, vamos a hacer la revolución, pero con orden. Estos eran, dicho de manera muy esquemática, los liberales moderados. Y los liberales exaltados, ¿por qué surgen los liberales exaltados? Porque claro, los liberales moderados son tan pusilánimes que surgen los liberales exaltados llamándose exaltados, cuando en realidad exaltados no tenían nada. Un liberal exaltado no es un sanculón. Los liberales exaltados eran liberales que decían que había que ser tener un poquito más de sangre en las venas que los liberales moderados. Pero los liberales exaltados no querían la república. Y Riego se estaba convirtiendo en un peligro si toda la gente que comienza a ver a Riego desde el primer momento ya como un héroe, alguno le empieza a convencer de la posibilidad remota, imaginaria, imposible, de ir por el camino de la república. Y se empieza a urdir un bulo, una mentira. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la figura de Riego, se decía en la época, se pensó, se ideó, para obstaculizar y para abortar cualquier posibilidad de república o de revolución popular y democrática de verdad. Entonces vamos a vincular la figura de Riego con la figura del republicanismo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo primero que hay que hacer es acabar con el ejército de la isla, el ejército en el que Riego se alzó. Y para eso está el ministro de la guerra, el marqués de las Amarillas. Un descendiente suyo luego hará la Guardia Civil. Y esto es en agosto. Y Riego no quiere que ese ejército se disuelva.
Entonces Riego viene a Madrid para entrevistarse con el rey y para hablar en las Cortes. Y ya han hundido el plan. Porque Riego es un personaje, en aquel momento ya, es el héroe, y Riego asiste a una obra de teatro, en un teatro de Madrid, donde hay gente que canta el trágala. Trágala, trágala, servilón, trágala, tú que no quieres constitución, a un jefe político absolutista en Madrid, defendido por Fernando VII. Y acusan a Riego de haber cantado el trágala y acusan a Riego de haber instigado a los que están en el teatro para cantar el trágala. Eso es suficiente para que Riego ya no tenga nada que hacer aquí en Madrid. En Madrid ha venido para ver si de alguna manera puede abortar esa idea del ministro de la guerra de acabar con el ejército, de disolver el ejército de la isla, pero ya no puede, y se abre unas sesiones en las Cortes terroríficas donde los liberales moderados son los primeros en atacar a Riego, en hacer el juego a los absolutistas. Una persona inquietante como es Agustín Argüelles, que cuando se sube a la tribuna de oradores del Parlamento amenaza con abrir las páginas de la historia. Eso está en el diario de sesiones de las Cortes. ¿Qué son las páginas de la historia? Refiriéndose al hecho que ocurrió en el teatro. ¿Qué estaba diciendo Argüelles? Algún día se sabrá cuáles son los vínculos de Riego con la República. De esa manera ya se empieza a poner obstáculos a que la revolución fuera a más. Lo primero que vamos a hacer es denigrar y anular al que es considerado héroe, al que ha hecho la revolución, y una vez que le anulemos, ya todo nos va a ser más fácil. A partir de ahí ya todos lo sabemos. Cualquier biografía de Riego, por pequeña que sea, ¿no? A Riego se le empieza a castigar, y se le va a empezar a nombrar, por ejemplo, capitán general en Zaragoza. Y aquí viene la segunda parte. En noviembre de 1820 se nombra a Riego capitán general de Aragón y se le destina a Zaragoza, donde va a llegar en 1821. ¿Y qué hace el gobierno moderado? No es el gobierno absolutista, ¿Qué hace el gobierno moderado al mismo tiempo que manda a Riego de capitán general a Zaragoza? Pues nombra jefe político de Zaragoza a un elemento de cuidado que se llamaba Francisco de Moreda, que era un absolutista y un servil. ¿Y qué es lo que se hace? Lo que se hace es... Francisco Moreda ya va con un encargo como jefe político de Zaragoza, que es obstaculizar todo lo que pueda el cargo de Riego como capitán general de Aragón y hacer todo lo posible para echar al pueblo contra Riego. Lo primero que hace Francisco de Moreda como jefe político de Zaragoza es alarmar a la población acerca del peligro que representa Riego por intentar proclamar la República. Y va a correr un bulo que además está en un documento quería entrar, lo que pasa que es que no se puede descargar bien la página web de la Biblioteca Nacional, los famosos papeles de Riego, que ahora brevemente contaré lo que es. Se inventan un bulo que va a correr como la pólvora. Y es que Riego va a venir y se va a poner al frente de un ejército ruso para quemar a la Virgen del Pilar.
Ese es un documento que está entre los papeles de Riego y en vísperas de que Riego llegue a Zaragoza, el nombramiento de Riego para Zaragoza se hace en noviembre, Riego llega a Zaragoza en enero del 21, pues entre noviembre y diciembre, desde Zaragoza, un militar escribe a Riego la carta donde le dice: mira lo que se está diciendo aquí. Ese fue el primer acto. ¿Cuál fue el segundo acto? El segundo acto fue el enredo, la confusión. Hay un militar francés refugiado en Zaragoza, se llamaba Cognet de Montarlot, y bueno, parece que el hombre no tenía muchas luces, ¿no? Tenía la disparatada idea de restaurar en Francia la Constitución de 1791 y, aprovechando que Montarlot está allí, pues empiezan a pergeñar un bulo, una mentira de a ver de qué manera podemos dar pábulo de veracidad a esta intención que tiene este militar francés exiliado en Zaragoza y ponerlo en contacto con Riego. Decir que Riego está detrás de todo eso. Pero no solamente con Montarlot, también está Francisco de Villamor, al que se le acusa de querer degollar a media Zaragoza, incluido el sacristán del Pilar, siempre acompañado por Riego, y así proclamar la República. Bien, estos son los hilos y las páginas de la historia con las que Agustín Argüelles amenazaba en aquella sesión del 3 de septiembre de 1820 en las Cortes: abrir las páginas de la historia, que no es otra cosa que decir: algún día se sabrá quién es Riego y qué intenciones trae. Ciertamente, bueno, todos sabemos que Riego no era republicano, todos sabemos que Riego era monárquico, que era además un militar obediente, y todos sabemos, y qué pena me da no estar aquí mañana, que el himno de Riego nunca fue himno oficial en la Segunda República. Por mucho que se diga, el himno de Riego fue himno oficial solo una vez, curiosamente bajo una monarquía, bajo la monarquía de Fernando VII. Nunca fue el himno de Riego oficial en la Segunda República, ni en la primera. ¿Cuánto me queda? Poquito, si quieres dar debate. Vaya por Dios, déjame que diga una cosa sobre, ya que no podemos entrar a la página web de la Biblioteca Nacional, o cojo un poquito del debate, ¿vale? Porque, bueno, yo me entiendo. Como no podemos entrar a la página web bueno, sí podemos entrar a la página web de la Biblioteca Nacional, pero no puedo descargar lo que quiero, ¿no? Hay un fondo documental riquísimo en la Biblioteca Nacional, que está muy poco trabajado, muy poco trabajado. La primera que lo trabajó fue Carmen Burgos, en la época a principios de la Segunda República, y luego la otra biógrafa de Riego, Asturiano. Y es un fondo riquísimo, es un fondo que los descendientes de Rafael del Riego ofrecen a quien en aquel momento era director de la Biblioteca Nacional, a principios de la Segunda República, porque no tienen dinero. Están pobres, están miserables, ¿no? Se están muriendo de hambre, no tienen dinero. Entonces este descendiente de Riego y su mujer deciden escribir una carta al director de la Biblioteca Nacional, donde le cuentan que tienen una serie de documentos, de papeles de Rafael del Riego y de su hermano el canónico, Miguel del Riego. Sabéis que Miguel del Riego, canónico, uno de los hermanos de Rafael del Riego, se exilió a Londres con la mujer de Riego, con Teresa, ¿no? Y
que ellos tienen esa documentación que consideran que es importante y lo dicen así claramente. Nos estamos muriendo de hambre y ¿cuánto nos haría usted, director de la Biblioteca Nacional, por adquirir estos fondos, ¿no? Todas esas cartas, esa sugerencia para la adquisición de los fondos, forma parte de los propios fondos. Y bueno, no voy a contar toda la historia. Al final el director de la Biblioteca Nacional, cuando deja ya de ser director de la Biblioteca Nacional, adquiere los fondos y los fondos ahora mismo están en la Sala Cervantes de la Biblioteca Nacional, ¿no? Y te juro que ya 5 minutos y nada más. Es un fondo donde tenemos, por ejemplo, la carta a la que he aludido antes, donde se cuenta cómo se urde todo el bulo de acusar a Riego de estar en connivencia con el republicanismo. Hay manuscritos del propio Rafael del Riego, uno de ellos es un comienzo de su autobiografía, cómo va a empezar tiene la idea de empezar a escribir su vida, y empieza contando cómo estaba él en Cabezas de San Juan el 1 de enero de 1820, ¿no? Y cuenta que estaba allí, pero que él había estado enfermo, había ido a tomar las aguas a Bornos, y esa autobiografía que Riego empieza a escribir, porque Riego es una persona muy enfermiza, está inconclusa, está inacabada. Y luego hay mucho material que el hermano Miguel y su mujer, la mujer de Rafael, Teresa, se llevaron a Londres. Y luego hay una carta que a mí me gustaría leerla, es muy cortita, ¿no? Casi toda la familia de Riego ha emigrado a Londres. Claro, viendo el final de Riego, cualquiera se quedaba aquí. Entonces Miguel del Riego, el hermano, el canónigo, está en Londres y con él está uno de sus sobrinos. Uno de sus sobrinos, que es Victoriano Riego. Victoriano Riego es un chico de 18 años o 19 años que, por lo que se cuenta en esa documentación, parece que tiene, no soy psiquiatra, ¿no? Pero parece que tiene una especie de esquizofrenia, ¿no? Pero pinta muy bien. Pinta muy bien y está acostumbrado a acompañar a Miguel del Riego a visitar al pintor Turner. Y el chaval se ha fijado cómo Turner mueve los brazos cuando está pintando el lienzo. Entonces este chico se pasa el día paseando por la casa de Miguel del Riego, haciendo así al aire como si pintara. Pero además de eso pinta. Y parece que pintaba muy bien, ¿no? Entonces Miguel del Riego se atreve y escribe una carta al gran pintor romántico, Jacques-Louis David. Y la carta es muy bonita y la voy a leer, perdón. El nombre que os ordena e ilustra, dice Miguel al pintor David, el nombre que os ordena e ilustra como primer profesor de los siglos modernos en aquella arte encantadora que ha colocado tan justamente a los Firias al lado de los Alejandros en el templo de la fama, y aún más que eso, el crédito de eminente patriota que tenéis adquirido por vuestras virtudes entre todos los liberales de Europa, que como vos se ven arrancados hoy del seno de su patria por la mano siempre dura y temerosa de la tiranía. Le escribe el hermano de Rafael del Riego. Rafael del Riego ya ha sido ejecutado 2 años antes. Que se halla en la necesidad de acudir y de rogar al señor David dispense todo su amparo a un sobrino suyo, y espera que su bondad y el aprecio y sensible memoria en que tendrá aquella grande víctima le moverán a dispensarlo, o ya teniéndolo ahí cerca de su persona y vista para dirigir un adelantamiento en el arte de la pintura, o bien facilitándole
si el clima de Bruselas se adapta a su salud, facilitándole a Roma o Florencia cartas de recomendación. Bueno, aquí hay un tachado ilegible, y que a través de esta carta de recomendación mi sobrino tenga todos los medios y todos los apoyos necesarios. Esta carta, lo que hay es un borrador, está escrita en diciembre de 1825. Está el borrador y solamente nos queda pensar dos cosas: que solo se quedó en borrador y en un desahogo de Miguel del Riego y luego no envió la carta al pintor, o que envió la carta al pintor. Pero estamos en diciembre de 1825 y el pintor muere en diciembre de 1825. Ya termino. Otra cosa, hablar de la causa de Riego. Esto es importantísimo, esto es fundamental, y de esto se sabe muy poco. Bueno, se sabe muy poco. Vamos a ver, a Riego, la causa de Riego es porque Riego ha sido uno de los diputados que en la sesión de 11 de junio de 1823 ha firmado con otros diputados la incapacidad de Fernando VII. Ya han entrado los hijos de San Luis, y tanto las Cortes como el Gobierno en verano han huido de Madrid a Sevilla, y de Sevilla tienen que ir a Cádiz, pero el rey no quiere acompañar a las Cortes ni al Gobierno. Entonces el rey quiere quedarse en Sevilla esperando, porque van a venir los franceses, y está esperando que vengan a socorrerle. Entonces, cuando en Sevilla se reúnen los diputados, porque van con las Cortes ambulantes, deciden que la única manera de obligar a Fernando VII a que les acompañe a Cádiz es votar su demencia, pero ha de ser una demencia transitoria. Luego se le devolverá otra vez la razón. La demencia es necesaria para el tiempo que dura el traslado de Sevilla a Cádiz. Esa es una de las razones por la que a Riego y a todos los diputados se les abre una causa, y esa es la razón que va a acabar la causa de Riego. La causa de Riego está publicada, se publicó en 1835, hay varias ediciones, incluso en Francia, y la publica el hijo del defensor de Riego, el hijo del abogado de Riego. El hijo del abogado de Riego es un tipo muy curioso, del que se sabe muy poco. Él había sido afrancesado, y el hijo de ese abogado dice que está viendo que se están publicando trozos de esa causa y que están manipulados, que esa no fue la causa de verdad. Y dice, yo como tengo la documentación, porque me la dejó mi padre, yo tengo toda la documentación de la causa en mi domicilio, la voy a publicar. Y además, como estamos en 1835, todo el dinero que se saque de esta publicación lo voy a donar a la causa de los liberales en la guerra carlista. Y ya termino de verdad. Es que esto es muy importante. Y es curioso que en la prensa de la época no hay mucha noticia al respecto del final trágico de Riego. Uno se pone a buscar en los periódicos de la época lo que ocurrió unos días antes y unos días después, cómo se describió la ejecución, ¿no? Y casi nada. Pero hay uno que sí lo hace, y es un periódico terrorífico, un periódico que surge en 1823 y se llama El Restaurador. Este periódico, que surge en verano de 1823, cuando ya se sabía que el trienio había muerto, ¿sabes por qué está financiado? Por el propio rey. Y está subvencionado con miles de reales del Tesoro Real. Y en su editorial, este periódico que se llama El Restaurador no esconde sus intenciones y ya dice que es un periódico ultracatólico y absolutista. Y dice, solo el título, El Restaurador,
define nuestro objetivo: restaurar la fidelidad a Dios y al Rey. Bueno, yo creo que muy pronto podremos ver un periódico así aquí. Yo en mente ya tengo uno, que no quiero decir su nombre, es un periódico digital, no quiero decir su nombre para no darle publicidad. Pero un periódico así, yo lo estoy esperando, ¿no? Los insultos al riego son tremendos: cobarde, indigno, desgraciado, le dicen de todo. Y en este periódico se relata el día antes de de la ejecución de Riego, cómo se va a llevar a cabo. Riego será trasladado de la cárcel de la Corte a las 10 de la mañana por un piquete de lanceros de Fernando VII. Oficialidad, caballerías, regimiento, compañías. Algunos de ellos estarán en la plaza de la Cebada de Madrid, donde se ejecuta Riego, formando línea y esperando la llegada del reo. Y es muy importante, porque este anuncio oficial termina con una tipografía muy resaltada, que dice: los regimientos que no han sido llamados para formar parte de este acto, que se mantengan en sus cuarteles sobre las armas. Es decir, se esperaba que quizá, probablemente, pudiera haber algún problema, pero ya había mucho miedo, ya había mucha muerte. Nadie en Madrid iba a hacer algo efectivo en ese momento para evitar la humillación con la que Riego fue arrastrado y llevado y ejecutado en la plaza de la Cebada. Pero no acaba aquí. Este periódico, pagado por el rey, publica una falsa retractación de Riego, que parece mentira, que ha habido historiadores que han dado ese documento, por cierto, simplemente por estar publicado en la Gaceta. ¿No? Parece mentira. En esta retractación, es decir, se supone que Riego, la noche antes de ser ejecutado, se ha arrepentido y ha dictado un discurso. Y esa es la noticia que da el periódico y que da en la Gaceta de Madrid, y se lee: la noche antes Riego ha suplicado perdón, se ha arrepentido, y no solo se ha arrepentido, ha aceptado morir en la horca, y que poco le parece para todo el mal que ha hecho. Se dice que ha pedido ayuda espiritual a los dominicos y espera pasar mucho tiempo en el purgatorio para pagar todo el mal causado a su patria. Esta infamia, ya digo, va a ser publicada como documento oficial en la Gaceta. Pues ¿de qué se trata? Pues se trata de minar completamente la figura de Riego. Ya ha sido eliminado, como he dicho antes, ya ha sido ejecutado, pero ahora de lo que se trata es de ensuciar su memoria y de ponerlo como un traidor ante los suyos, ¿eh? Sobre todo que esta noticia llegue a los exiliados, a los que se han ido a Francia, a los que se han ido a Londres, a los que están huyendo, pasando por Gibraltar, a los pobres desgraciados que se han quedado aquí y que van a terminar con sus huesos en la cárcel o muy pronto ejecutados también. Que les llegue que Riego se arrepintió y que además es un traidor. Y finalmente decir que hay que dar más importancia, hay que empezar, y hay mucho trabajo por hacer todavía sobre cuestiones institucionales. El funcionamiento de las Cortes en el trienio liberal, ahí hay una buena vía para empezar a trabajar, porque es un camino hasta ahora casi ignoto, es decir, cómo funcionaban las Cortes por dentro. ¿Cómo funcionaron las Cortes por dentro en el trienio liberal? Rafael del Riego fue presidente de las Cortes. Pues yo creo que es una buena oportunidad este año para que las Cortes le rindan un homenaje a Riego. Si en el Parlamento no se quiere hacer, en el Congreso de los Diputados, quizá aquí se pueda hacer, aunque no sé yo si, en fin.
que vamos a mirar para allá, pues se debería hacer, porque pese a quien le pese, Riego fue diputado y Riego fue presidente de las Cortes. Es necesario estudiar a fondo los reglamentos de las Cortes. Es fundamental estudiar las leyes y la legislación. Y la legislación no se estudia con los corpus legislativos ya hechos. Porque cuando yo cojo un libro donde me dice la ley que se hizo en el trienio fue esta, yo estoy leyendo y estoy viendo el resultado final. Pero a mí como historiadora eso no me interesa. El resultado final no me interesa. Yo lo que quiero es ir al archivo, encontrar el legajo y el expediente de cómo se hizo y se elaboró esa ley y justamente fijarme en lo que no aparecen en los libros que se publican, fijarme en las tachaduras, fijarme en el debate de aquellos diputados, ver los borradores de todo ese proceso de elaboración de la ley y fijarme en todo eso que está tachado y por qué se tachó y por qué no quedó en el texto final, ¿no? Es necesario también trabajar con los conceptos, jacobinismo, república, cómo se utilizaba en aquel momento. Y bueno, podría criticar ahora mismo un diccionario terrorífico dirigido por un catedrático de historia contemporánea terrorífico, pero estoy en Sevilla con Augusto, que para qué voy a hacerme mala sangre, ¿no? Y tampoco se puede estar siempre con la escopeta cargada, ¿no? Pero ese diccionario de conceptos, con eso no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Absolutamente nada, ¿no? Va muy lento para descargar la documentación. Yo solamente quiero decir que, bueno, pues, ¿dónde está aquí esto? Aquí. Bueno, no es publicidad mía porque yo no gano dinero con esto, mi trabajo no está en el ámbito académico, qué tonta. Bien, esta página web es una página web que ahora mismo la tengo cerrada, la tengo interrumpida. Volveré a abrirla en abril y la voy a conmemorar, la nueva apertura, con una edición crítica de La Fontana de Oro de Benito Pérez Galdós, ¿no? Donde hace una visión del trienio liberal muy correcta y muy fiel a todo lo que se urdía en lo que pudiéramos llamar todo el covachuelismo de Palacio y del rey Fernando VII. Es una página web donde, bueno, pues yo puse toda la documentación y todos los artículos en libre acceso para todo el mundo, para que todo el mundo se lo baje y lo lea. Pero claro, mi intención no era que llegaran profesores de universidad a plagiar. Bueno, profesores de universidad ni perito agrónomo, que valga, pero en fin, que yo creo que no cuesta ningún trabajo, ¿no? Tanto que hablamos de lo importante que es la ciencia en abierto, respetar la ciencia en abierto de verdad. Y si yo cojo algo de alguien, ¿qué trabajo me cuesta citar la fuente, no? Bueno, pues no me ha quedado más remedio que interrumpirla y ya pensaré a ver de qué manera, ¿no? Me da pena, me da rabia porque yo creo que esto sea abierto, ¿no? Bueno, aquí tengo muchas cosas, tengo documentación, tengo todos los gobiernos, cómo se nombran, el nombramiento. Aquí están las actas completas de la Junta Provisional de Gobierno. Tengo todos los discursos a la corona de las Cortes. Sí, es que va muy lento, es una pena. Y en las actas de los diarios de sesiones, vamos por la esta. En las actas de los diarios de sesiones tienen ustedes todas las actas de los diarios de sesiones, que la he tomado directamente de la página web del Congreso de los Diputados. Esto, por otro lado, ya termino, de verdad, esta vez de verdad. Si
se van ustedes a la página web del Congreso de los Diputados, hay muchos recursos. El recurso más importante sería volcar toda la documentación de archivo que está digitalizada ahí, pero bueno, no se ha hecho, sus razones tendrán, pero en fin, ¿no? Aquí tienen ustedes varios recursos, entre ellos están una relación de todos los presidentes del Congreso de los Diputados, el reglamento del Congreso, el actual, pero aquí, por ejemplo, si se van ustedes al apartado Papeles de la Historia, tienen algunas entradas con documentación, enlace a la documentación original, y luego en el apartado Servicios Documentales, pues si se van ustedes al catálogo de fondos bibliográficos y a la biblioteca y a la bibliografía parlamentaria, pues ahí hay muchísimas fuentes. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que si se quiere investigar verdaderamente, pues se puede, ¿no? Y se debe. Sí. Bueno, el profesor Ángel Duarte está aquí, nos tomamos 3 minutos para ir al baño y enseguida estamos con él, ¿no? ¿Vale?